Saludos, yo soy el licenciado Juan Manuel Suárez Cobo y quiero compartir contigo unos minutos para explicarte un poco más sobre la ley de quiebra, de manera que tú puedas tomar la decisión que desees tomar. ¿Qué tiempo tomará mi erradicación de quiebra? ¿Cuántas veces habré escuchado esa pregunta? Y la contestación siempre va a ser la misma. Depende de usted. Usted es el que va a poder ponerle velocidad a su erradicación, en la medida que usted nos provea la información necesaria, en la medida que nos provea la documentación solicitada, en la medida que usted cumpla con los pagos acordados, el proceso será más rápido. Debe saber que la mayoría de los problemas en una petición de quiebra son a raíz de que el cliente no dio toda la información correcta. Es por eso que le exhorto a que nos dé toda la información y las comparta con nosotros, y así podremos juntos tomar una decisión sabia. ¿Cómo le voy a poder asesorar correctamente si solamente me da mitad del escenario? Cuando hablamos de deudas de consumidor, principalmente estamos hablando de capítulos 7 o capítulos 13. El capítulo 13 tiende a ser, lo conocemos como el plan de pago, una reorganización de consumidor. En el capítulo 7 estamos hablando de un capítulo donde no hay un plan de pago, que se conoce también como liquidación, más bien de liquidación de deudas y no de activos, aunque lo estaremos discutiendo más a fondo más adelante. Una de las mentiras más grandes que nos han hecho creer durante todos estos años es que uno no puede erradicar una petición de quiebra para salvar y proteger su casa, lo cual es completamente falso. Usted sí puede establecer un plan de pago para los atrasos de su casa. Los problemas de deudas ordinariamente son problemas civiles. Sin embargo, mentir bajo juramento es un problema criminal. Cuando usted radica una petición de quiebra, la información que brinda la está brindando bajo afirmación o juramento. Y si la información que usted brinda es incompleta, incorrecta, si omitió información, si ocultó información, pudiera tener consecuencias criminales. Por lo tanto, bríndenos toda la información y juntos podremos tomar la decisión correcta. Con mucha frecuencia me preguntan si pueden radicar sin su cónyuge, y la contestación es que sí. Usted sí puede erradicar sin su cónyuge. Sin embargo, el hecho de que usted pueda hacerlo o no hacerlo es menos importante que si debe hacerlo o no. De ordinario, es preferible que su esposo, su esposa, su cónyuge radique con usted. Sin embargo, esto se podrá determinar caso a caso. De experiencia me han demostrado que el momento correcto para determinar si una erradicación de quiebras debe llevarse a cabo es cuando tengamos toda la información. Usted está comenzando en este momento a proveernos esa información, por lo cual es muy prematuro poder establecer un plan de pago, determinar si debe ser un capítulo 13, si debe ser un capítulo 7. Antes de erradicar su petición de quiebra, haremos esa evaluación y en ese momento usted y solo usted tomará la determinación si va a erradicar una petición de quiebra o no. Uno de los problemas más frecuentes que me encuentro es que los clientes no han recibido cartas certificadas o con acuse de recibo, tal vez pensando que con no recibirlas de alguna manera la ley los protegerá. Debe saber que es todo lo contrario. Aunque usted no reciba una carta certificada con acuse de recibo o de cualquier otra índole, la ley presume que usted la recibió. Por lo tanto, le ruego que todas las cartas que usted reciba de sus acreedores las reciba y las abra, y de esa manera podrá conocer de los procedimientos en su contra y traérnoslos a nuestra atención para poderlo representar de la mejor manera posible. Para una erradicación de quiebra es necesario evaluar sus bienes, sus deudas, sus ingresos, sus gastos, las razones por las cuales usted llegó a esta situación. Y para ello le estaremos solicitando mucha información necesaria para poderle dar un consejo correcto. Además, toda la información que le estaremos solicitando va dirigida a evitar problemas posteriores si usted determina radicar una petición de quiebra. El síndico de quiebra requiere todos los documentos que le vamos a estar solicitando y es por ello que usted y su cooperación es indispensable en este proceso. Otra mentira que nos han hecho creer durante muchos años es que si tenemos bienes los vamos a perder en quiebra. Lo primero que debemos saber es que en un capítulo 13 nada se vende si usted no quiere. Nada. Y en un capítulo 7 se puede establecer con bastante certeza, aún antes de radicar una petición de quiebra, si el síndico podrá o no vender un bien.
Acuérdense, la petición de quiebra es una voluntaria y una evaluación correcta, con información correcta, es la que nos va a determinar qué capítulo podremos optar, si el 7 o el 13. Y recuerde, tampoco está obligado a radicar una petición de quiebra si usted entiende que no es lo mejor para usted. Debe saber que si usted va a radicar solo y está casado o convive con una persona, la información de ingresos y gastos de ese cónyuge, de esa pareja, van a ser necesarios en su petición de quiebra. La razón: es necesario establecer un presupuesto familiar para establecer la viabilidad de su plan de pago. Tanto en capítulo 7, donde no existe un plan de pago, como en capítulo 13, los acreedores quieren asegurarse que usted está haciendo su mejor esfuerzo. Por lo tanto, si usted pretende radicar una petición de quiebra solo y está conviviendo o casado con su pareja, debe proveer la información de ese cónyuge. No hay alternativa, lamentablemente es la ley. Con la radicación de una petición de quiebra, al igual que usted tiene unos derechos, obtiene unas obligaciones. Y una de esas obligaciones de ordinario es establecer un depósito nuevo con la compañía de luz y agua, o sea, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, la Autoridad de Energía Eléctrica. Este depósito en ocasiones lo tendrá que dar de nuevo, aun cuando esté al día con la cuenta. Es un requisito que establece la ley de quiebra y que la compañía de luz y agua recientemente han esforzado, solicitando que usted preste un depósito nuevo. Sin embargo, no se preocupe, porque su servicio, si usted sigue la ley, no será interrumpido. Muchos de nuestros clientes tienen acciones en cooperativas o ahorros en la Asociación de Empleados de Lela, la conocida asociación. El tratamiento que se le da en quiebra tanto a las acciones como a ELA, la asociación, es que si usted tiene una deuda con ellos, esas acciones o esos ahorros serán utilizados para pagar esa deuda hasta donde sea necesario. Es decir, si usted tiene una deuda de $10,000 y tiene acciones de $2,000, esos $2,000 serán utilizados para pagar esa deuda, de manera que queda un balance de $8,000 a pagarse en un capítulo 13 o a descargarse en un capítulo 7. ¿Cómo afecta mi crédito una petición de quiebra? ¿Cuántas veces habré oído esta pregunta? La pregunta que yo le hago: ¿cómo está su crédito en este momento? La mayoría de las personas que radican una petición de quiebra ya no tienen crédito, están atrasados en sus casas, están atrasados en sus carros, llevan varios meses sin pagar sus tarjetas de crédito y préstamos personales. De hecho, recientemente nos hemos dado cuenta, según un informe de crédito que tiene una puntuación específica, que la radicación de una petición de quiebra, cuando usted tiene el crédito afectado, tiende a subir su empírica. Es decir, créalo o no, su crédito mejorará una vez que usted obtenga su descargo. Claro está, si usted tuviera un crédito perfecto, lo cual la mayoría de nuestros clientes no lo tiene, pudiera tener un efecto negativo. Sin embargo, efecto negativo o positivo en su crédito no debe ser la determinación para radicar una petición de quiebra. Sí lo puede considerar, pero la pregunta es si usted puede seguir viviendo como está viviendo. En un capítulo 7 o en un capítulo 13, si usted quiere mantener una propiedad, debe continuar pagándola. Esa es la regla general. Al igual que el pago de las casas, el pago del mantenimiento de su condominio u urbanización lo debe hacer ordinariamente sin fallar. Uno de los momentos más penosos que recuerdo es cuando una clienta llegó llorando porque su dinero para las compras de Navidad había sido embargado por su banco. Todo por no seguir la instrucción que siempre damos: no deje su dinero en el banco que usted le debe. Si usted le debe a Banco A, abra una cuenta en Banco B donde usted no le deba. De esa manera se evitará que le puedan congelar o retirar su dinero para el pago de las deudas atrasadas. Cuando se radica una petición de quiebra suceden varias cosas. Lo primero es que usted obtendrá ese numerito famoso, ese numerito tan deseado que es el número de su petición de quiebra. Al día siguiente, de ordinario, nombran al síndico de su caso y a un juez. Inmediatamente y conjunto con ese nombramiento van a señalarse en un capítulo de 13 2 vistas. En caso de capítulo 7, una vista. ¿Y qué son estas vistas? La primera es la reunión de acreedores o 341, que eso tanto en 7 como en 13 se debe celebrar. Y la otra fecha que ordinariamente tenemos es la fecha de confirmación, que únicamente se da en capítulos 13. Para mí, la ventaja más grande de radicar una petición de quiebra se conoce como el automatic stay o la paralización automática. ¿Qué es eso? Bueno, tan pronto usted radique una petición de quiebra, van a hacer la paralización automática, que no es otra cosa que una orden que dirige a todos sus cobradores,
a todas las personas que la están demandando, a todos los que le quieren quitar el vehículo, que se tienen que detener en sus gestiones inmediatamente. Es decir, no le pueden hacer gestión de cobro, tienen que detener las demandas, tienen que detener la subasta, tienen que detener toda gestión para reposeer sus vehículos, y si necesitan o desean sus acreedores obtener un remedio, tienen que asistir al tribunal de quiebra. No pueden obviar la existencia de su radicación de quiebra. La ley de quiebra clasifica las deudas en diferentes tipos. Principalmente tenemos 3, y hay una cuarta que no vamos a discutir, que es la administrativa. Tenemos las deudas que tienen colateral, es decir, una hipoteca, un carro, deudas que tienen garantías de un bien, se conocen como deudas aseguradas o en inglés secured. Tenemos por otro lado las otras deudas, es decir, que no tienen colateral. Y estas se dividen principalmente en 2. En las prioritarias, que son principalmente deudas de gobierno, aunque las pensiones alimentarias pueden ser clasificadas también. Y entonces tenemos también las conocidas como las no aseguradas o no aseguradas generales, que son todas las demás. Es decir, tenemos las deudas aseguradas, las deudas prioritarias, y las que no sean esas van a entonces ser deudas no aseguradas, que normalmente son tarjetas de crédito, préstamos personales, pero hay otras que pudieran serlo también. Para radicar una petición de quiebra es necesario que haya cumplido con su obligación fiscal, y esto quiere decir que haya rendido todas sus planillas. En un capítulo 13 le solicitarán copia de los 3 últimos años y el corriente para asegurarse que haya cumplido con este requisito. Esto es así para planillas del Seguro Social Federal o del Income Tax de Puerto Rico. Como parte del procedimiento de quiebra se requiere promediar sus ingresos de los pasados 6 meses. Y esa fecha se cuenta desde el momento de su radicación. Es por ello que ya le solicitamos los pasados 6 meses de cheques, pero nos debe proveer copia de cada talonario que usted vaya obteniendo hasta el momento de la radicación de su petición de quiebra. Decisiones recientes han establecido que los reintegros de contribuciones son ingresos que usted debe aportar a su ley de quiebra, a su plan de pago. Es por ello que debe tomar las medidas necesarias para ajustar ese reintegro o tomar en cuenta que esos reintegros van a venir y serán aportados a su plan de pago. En pocas ocasiones podremos quedarnos con ellos y deberíamos establecer la necesidad imperiosa para quedarnos con ellos para que el tribunal nos permita ese remedio extraordinario. Como mencionamos anteriormente, cuando se radica una petición de quiebra nace una paralización automática. Cuando usted termina un procedimiento de quiebra se emite un descargo. El descargo es el fin que uno desea obtener en una petición de quiebra. El descargo es una orden emitida por el tribunal donde no solamente detiene todas las gestiones de cobro que le estaban haciendo, pero determina que el procedimiento se cumplió y que esas deudas que quedan descargadas no pueden ser cobradas. Sin embargo, debemos saber que hay algunas cuantas deudas que no son descargables, las cuales vamos a discutir más adelante. Si usted tiene atrasos en su casa, atrasos en su carro, pensión alimentaria atrasada, contribuciones atrasadas, préstamos estudiantiles o codeudores que usted desea proteger, posiblemente estamos hablando de un capítulo 13 y no un capítulo 7. Les recuerdo, es imposible determinar si es un 7 o es un 13 el capítulo a radicarse sin la información necesaria que nos haya provisto. Me debe proveer toda la información para poder hacer un análisis global de su situación y darle el mejor consejo. Pero ya usted sabe que si ese es el tipo de problema que usted tiene, las posibilidades que sea un capítulo 13 aumentan. Cuando no se puede establecer un plan de pago a través de un capítulo 13, siempre tenemos disponible el capítulo 7. El capítulo 7 es un plan o un capítulo de liquidación. ¿Qué quiere decir eso? Que aun cuando uno tenga o no tenga ingresos, no se puede establecer un plan de pago viable en un capítulo 13. Sin embargo, debemos saber que la radicación de un capítulo 7 conlleva unos análisis necesarios para evitar consecuencias no deseadas, las cuales vamos a discutir más adelante. Algunas de las deudas no descargables en capítulo 7 son los préstamos estudiantiles, pensiones alimentarias, contribuciones recientes o de planillas rendidas recientemente, para mencionar algunas. En ocasiones los acreedores pudieran solicitar que su deuda sea declarada no descargable, y para hacer eso tendrían que radicar una demanda que se conoce como un procedimiento adversativo para determinar si esa deuda es descargable o no.
Cuando nos referimos a un capítulo de liquidación, en lo que a mí respecta es un capítulo de liquidación de deudas. Sin embargo, en un capítulo 7 existe la posibilidad remota, pero real, de que un síndico de quiebra pueda vender sus activos, sus bienes. Para evitar ese resultado no deseado es necesario trabajar su caso con prudencia y obtener cierta información antes de radicar. Usted puede estar seguro, si yo entiendo que su propiedad pudiera ser vendida, se lo voy a dejar saber para que usted tome la decisión. Usted puede estar seguro que yo no voy a radicar un capítulo 7 sin antes consultarlo con usted. Cuando a mí me surja la duda de que una propiedad puede ser vendida, los discutiremos a su saciedad para estar seguros. No queremos correr riesgo. De nuevo, tenemos el capítulo 13 disponible y radicar quiebra siempre es un procedimiento voluntario, no obligatorio. Es decir, si existe el peligro, no tenemos que radicar quiebra y buscaremos otras alternativas. Debemos saber también que todo activo, bien que esté en un capítulo 7, está sujeto a este mismo análisis. Es decir, demandas que usted tenga a favor suyo pudieran ser también vendidas por el síndico o transigidas por el síndico. Otros activos como acciones que ustedes tengan, propiedades adicionales a la suya, herencias, todas esas propiedades debemos hacer el riguroso ejercicio que estoy mencionando anteriormente para conocer los efectos de un capítulo 7. El capítulo 7 es una herramienta excelente siempre y cuando se trabaje con prudencia y con el conocimiento de la información necesaria. Normalmente las propiedades que pueden ser vendidas en un capítulo 7 por el síndico de quiebra, estamos hablando de residencias, propiedades inmuebles. Para ello siempre vamos a solicitar un estudio de título para determinar qué deudas y gravámenes tiene la propiedad, una tasación para determinar el valor correcto de su propiedad, no lo que pensemos que es, sino lo que el tasador nos dice, y vamos a pedir los balances de cancelación para saber el volumen de la deuda que tiene esa propiedad. Con esos números y las protecciones que nos provee la ley de quiebra, pudiéramos asesorar correctamente en la posibilidad de que un síndico de capítulo 7 pueda vender su propiedad. La mayoría de las situaciones no existe ese riesgo, sin embargo es bueno saberlo antes de radicar. El capítulo 13 es el que más se utiliza en Puerto Rico, principalmente porque el puertorriqueño desea proteger su casa, su carro, sus bienes al codeudor. Capítulo 13, como le expliqué anteriormente, es un plan de pago. En ese plan de pago vamos a poder incluir prácticamente todas nuestras deudas. Deudas de casa, de carro, pensiones alimentarias atrasadas, deudas contributivas, tarjetas de crédito, préstamos personales. Todas estas deudas se van a poder incluir en este plan de pago. Es decir, si es una deuda, podrá estar incluida en ese plan de pago que vamos a discutir. Debe recordar que en un capítulo 13 usted debe hacer el pago de su casa, el pago del síndico, pago de pensiones alimentarias, debe continuar haciéndolo, mantenimiento de su urbanización o de condominio, debe hacer regularmente sus pagos de luz, agua, teléfono y todas las utilidades, y vehículos en lease normalmente debe continuar pagándolos. Si usted tiene atrasos en su casa, debe saber que sí puede establecer un plan de pago por esos atrasos. Requisitos. Primero, poder continuar haciendo el pago regular. O sea, si su pago era $1,000, que usted pueda hacer el pago de $1,000 ordinariamente, que se vence mes a mes. En adición, tendrá hasta 5 años, 60 meses, para establecer un plan de pago que cumpla con el pago total de esos atrasos en ese periodo. En adición, debemos cumplir, como podemos imaginarnos, de otros requisitos de la ley de quiebra. Pero en resumen, poder continuar a hacer su pago mensual ordinario y establecer un plan de pago por esos atrasos que no se puede exceder de 60 meses. En un capítulo 13, el plan de pago ordinariamente tiene un término de 36 meses a 60 meses, contados desde el momento que radique su petición. No es desde que haga el primer pago, no es desde que el síndico reciba el pago, no es desde que el tribunal apruebe su plan. Los 60 o 36 meses o el término de su plan va a estar determinado desde el momento de la radicación de su quiebra por regla general. Debe saber que aun cuando radique su petición de quiebra, debe continuar haciendo el pago de su pensión alimentaria. En casos de capítulo 13, el estar al día con su pensión alimentaria es un requisito de confirmación. Esto quiere decir que aunque usted haya cumplido con todos los otros requisitos de la petición de quiebra, si al momento de la confirmación usted no se encuentra al día con los pagos de la pensión alimentaria después de la radicación de la petición de quiebra,
su caso será desestimado. ¿Y cuánto voy a pagar? Seguramente tiene esa pregunta. Pues no le puedo decir en este momento. El pago va a estar basado en sus ingresos y sus gastos. Esas son consideraciones esenciales que tenemos que tomar. Hay otras consideraciones que debemos tomar en cuenta para diseñar su plan de pago. Pero regularmente, y en la mayoría de los casos, el presupuesto es lo que va a determinar su plan de pago. Si el presupuesto no nos da para cumplir con lo que nosotros deseamos, vamos a tener que realizar ajustes a ese presupuesto. En ocasiones podemos establecer lo que se conoce como un plan escalonado, que es decir, tomar información correcta que sabemos sobre el futuro para ir elevando ese plan de pago. Ejemplo, tengo un lease que paga $500, pero me quedan 2 años. Pues podríamos establecer un plan de pago de, vamos a decir, $200 y contemplar el aumento de esos $500 cuando usted salde su lease. Eso se llama un plan de pago escalonado. Debe saber que estando bajo la protección de quiebra de un capítulo 13, si usted deseara solicitar crédito, tendría que pedirle autorización al síndico o al tribunal. Estas solicitudes se ven como un remedio de última instancia, ya que por lo general no serán autorizados. Entienda, usted radicó una petición de quiebra porque tenía exceso en deuda. ¿Cómo ahora podríamos justificar la necesidad de incurrir en deuda adicional? Debemos saber que los préstamos estudiantiles, como mencionábamos anteriormente, no son descargables. Pero en adición, que en un capítulo 13, estos préstamos estudiantiles seguirán acumulando intereses, a diferencia de las demás deudas. En capítulo 13, la mayoría de las deudas son descargables. La razón de esto es que muchas de esas deudas que mencionamos que no eran descargables en capítulo 7 tendrán que ser pagadas dentro del plan de pago de capítulo 13 para obtener un descargo. Siempre vamos a tener el problema o la situación que los préstamos estudiantiles por regla general no son descargables. La razón de esto es porque el legislador lo hizo así. En ocasiones se nos hace imposible seguir cumpliendo con el plan de pago de capítulo 13. Debemos saber que en ese momento debe venir aquí a contemplar la posibilidad de enmendar su plan de pago o convertirlo a capítulo 7. Sin embargo, hasta que usted no nos deje saber las circunstancias que lo llevaron aquí, no podremos recomendarle lo mejor para usted, si es la conversión a capítulo 7, la modificación de su plan o la desestimación. Debe saber que el plan de pago de capítulo 13 nos permite proteger a codeudores. Para ello, debe pagar todas sus deudas con codeudor en un 100%, de manera de que ellos no respondan por el pago. Si usted no lo incluye como un pago dentro de su plan de quiebra, podrán solicitar el remedio para cobrarle al codeudor. Y aquello que usted no pueda pagar en capítulo 13 de ese codeudor será cobrado del codeudor. Otra mentira que nos han hecho creer por mucho tiempo es que no podemos salvar nuestros carros en quiebra. Y es completamente falso. En quiebra usted puede mantener sus vehículos, continuarlos pagando, pagar los atrasos, entregarlos, pagarlos en su totalidad dentro de la ley de quiebra y podemos en ocasiones, si el vehículo tiene más de 2 años y medio, pagar el valor de ese vehículo y no la deuda que se tiene. Cuando hablamos de carro debemos saber diferenciar si es un lease o no es un lease, un préstamo convencional. Si es un lease, los leases deben pagarse mensualmente y hacer un plan de pago para pagar los atrasos. No tenemos la ventaja de modificar ese plan de pago, es decir, debemos cumplir según se pactó o entregar la unidad. En muchas ocasiones se nos hace imposible diseñar un plan de pago que cumpla con los requisitos de la ley de quiebra, tomando en consideración sus ingresos actuales. Pero podemos establecer lo que se conoce como un plan de pago escalonado, es decir, un plan de pago que suba a medida que sus ingresos mejoren. En muchas ocasiones, personas que están ya en edad de retiro, que pueden hacer un reverse mortgage, pueden también establecer un plan de pago cómodo y hacer el financiamiento del reverse mortgage una vez lleguen a la edad de los 62 años. La reunión de 341, reunión de acreedores, es una que es compulsoria en todo caso de quiebra, pero no debe preocuparse. Primero que nada, estará acompañada de su abogado. Segundo, normalmente pocos acreedores, si algunos, participan de esa reunión. En esa reunión el síndico va a hacerle una serie de preguntas para verificar que usted ha sido fiel y correcto a la verdad en la preparación de su petición de quiebra. Una vez celebrada la 341, es sumamente importante atender los señalamientos del síndico antes de la vista de confirmación.
De esa manera nos aseguraremos que su caso sea favorablemente recomendado y confirmado ante el tribunal. La vista de confirmación es una vista delante del tribunal. En esa ocasión el tribunal podrá aprobar su caso y ese momento se llama la confirmación. Usted deberá asistir, sin embargo, probablemente no tenga que testificar. Cuando el tribunal aprueba su plan de pago, se conoce como la confirmación. Una vez el plan de pago es confirmado, el síndico comienza con la distribución del dinero de acuerdo a las disposiciones de su plan de pago. El plan de pago provee el orden, ordinariamente, de que se tienen que pagar sus acreedores. Típicamente, el orden es el siguiente: comisión de síndico, honorarios de abogado, pensiones alimentarias, carros y casas, codeudores y deudas no aseguradas. Antes de comenzar con los codeudores, debería mencionar y recordarles que las contribuciones y deudas prioritarias serán pagadas también, antes que las deudas no aseguradas generales. El síndico de capítulo 13 es la persona llamada por ley a recibir los pagos de su plan. Él los recibe y los administra conforme a la ley y a las propuestas de su plan. Hasta que el tribunal no confirme su plan, el síndico ordinariamente no podrá distribuir el dinero. Siempre me preguntan cuándo debo comenzar a hacer mi pago de capítulo 13. Y mi contestación siempre es la misma: inmediatamente. Aunque la ley provee un término de 30 días para que el síndico reciba ese pago, nuestra sugerencia es que no tarde más de 10 días después de la radicación de su petición de quiebra para enviar el pago. Siempre hay excepciones, pero la regla general es envíelo tan pronto se pueda, 10 a 15 días ordinariamente.